días, gracia y paz para cada uno de ustedes. Leyendo el Evangelio que tenemos para esta mañana, lo primero que me hizo recordar fue el contexto en el cual Jesús vivió en esa época. La opresión romana era tan fuerte, era tan dura contra Israel, que el pueblo asumió tres posiciones totalmente distintas ante la opresión romana. La primera era la resistencia encarnada por un grupo llamado los celotes, conocidos también como terroristas de aquella época. El otro grupo era los esenios, aquel grupo que se escapó a vivir en cavernas, en cuevas, para no contaminarse y vivir una vida de enclaustro. Y el otro grupo eran los saduceos, aquellos que se integraban a la moralidad que el imperio les estaba imponiendo, poniéndose a trabajar para ellos como recaudadores de impuestos, entre otras cosas. Con estos tres grupos nuestro Señor tuvo problemas, tuvo unas palabras para cada uno de ellos. El Señor les dice a los celotes de que el reino de Dios no viene por la violencia, y tampoco le dice, y también le dice a los esenios que no se trata de enclaustrarse, de vivir aparte de la sociedad, sino juntarse con el mundo que Dios ha puesto. Y también le dice a los saduceos que no es, el reino de Dios no viene por acomodarse a lo que más le conviene a las personas en ese momento. Tal es así que cuando el Señor llama a sus discípulos, Él llama a un celote. El apóstol Pedro, en sus inicios, fue un celote. Fue una persona que buscaba la independencia de Roma a través de la fuerza. Y dentro de ese llamado también llama a un saduceo, como era Mateo, un recaudador de impuestos y publicanos. Vemos que el Señor, en el llamado que Él hizo, Él llamó a todos sin excepción alguna. Inclusive los esenios, que eran personas súper religiosas, Él les dice que yo no me voy a enclaustrar como ustedes. Yo he venido para salvar al mundo de aquellos que están perdidos y para rescatarlos para el reino de Dios. Y es por eso que el Señor se junta pues con publicanos, con pecadores, con prostitutas, con recaudadores de impuestos, con samaritanos incluso. Y Él también le dice a los saduceos que el reino de Dios no está basado en ser ricos y vivir cómodamente en este mundo y ser felices aquí. La lectura en esta mañana la tenemos en Mateo 22, 15 al 22, titulada La cuestión del tributo, y vamos a leerla. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Una vez más vemos a un grupo de personas tratando de tentar a Jesús, viniendo con una actitud de hipocresía para poder hacer caer al maestro una vez más. Aquí sale una frase que muchos la han tomado como una frase del mundo y algunos lo toman como un refrán. Dar al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Pero esta frase la dijo Jesús con un propósito divino y no como quizás comúnmente se utiliza en este mundo. Para tener un poco de entendimiento, la moneda que manejaban en Roma tenía una inscripción, tenía la imagen de César y una inscripción que decía Divinum Filium, es decir, Hijo de Dios. Esa era la moneda que se manejaba en aquel tiempo, donde decía César es Dios. Y Jesús le pide a estas personas que le hacen esta pregunta con el afán de hacerlo caer, le dice: muéstrame una moneda de César, porque él no manejaba la moneda de César.
Y creo que ningún judío piadoso podía tener una moneda de César que decía César es Dios, porque iba en contra de sus creencias. César estaba considerado en aquel tiempo como el divinum filium. Y quizás el pensamiento religioso nos puede hacer creer que Jesús responde de una manera ambigua con el propósito de no enfrentarse ni oponerse al César. Cuando esto no es así, Jesús no dejó de meterse en problemas, Jesús dijo las cosas tal cual eran, y era todo lo contrario. El Señor lo que estaba diciendo claramente con esta aseveración es que no todo lo que había en el imperio le pertenecía a César. Había cosas que le pertenecían a Dios. Y esto es una realidad hoy en día. Hay cosas que solo le competen a Dios y nunca serán del César. Hay cosas que tú puedes controlar, hay cosas que tú puedes hacer, hay cosas que tú puedes manejar. Esas son las cosas del César. Pero hay cosas que no puedes controlar porque no dependen de ti. Hay cosas que tú no puedes alcanzar porque por tus mismos medios es imposible que lo hagas. Esas cosas son las que le pertenecen a Dios. Cuando decimos que yo no tengo el control, es porque es Dios el único que lo puede tener. Y por lo tanto el César no tiene control sobre esas cosas humanas. Y hay muchas veces que nosotros rebajamos las cosas de Dios a las cosas del César, cuando queremos actuar de una manera humana, con pensamientos humanos que este mundo nos está imponiendo. ¿A qué me refiero con todo esto? El hombre exterior, nuestra vieja naturaleza, está conectado con lo natural. Y nuestro destino no es lo natural, porque el hombre exterior está conectado con esta tierra, con esta naturaleza. Por lo tanto, si nosotros vemos la naturaleza y el origen del hombre exterior, fue creado de la tierra. Y todo lo que pasa aquí va a afectar a nuestro mundo natural, porque nosotros, humanamente hablando, fuimos creados con polvo de la tierra. Pero nuestro hombre interior es aquel que está conectado con Dios, está conectado con el cielo. Y lo natural no puede percibir en ningún momento las cosas espirituales. Es por ello que nuestra conexión tiene que estar ligada íntimamente con el Espíritu de Dios. Recordando un poquito más atrás, el Edén, aquel lugar que estaba establecido en la tierra, donde el hombre moraba después de la creación, contenía en sí mismo una atmósfera espiritual. Era influenciado por el Espíritu de Dios. Cuando Adán y Eva salen del Edén a causa de su pecado, cambia la influencia de ellos, porque el Edén era un pedazo de cielo operando en la tierra, y hay un poder sobrenatural en la tierra para que el hombre fracase, que no proviene de Dios. Y ese poder sobrenatural de Dios es aquel que nos pone a ti y a mí en el lugar correcto. Cuando decimos que hay cosas que no son del César, sino de Dios, Dios está esperando que tú le des aquello que le pertenece. El hombre natural por sí mismo no puede desarrollar todos sus talentos cuando está en una atmósfera diferente a su propia naturaleza. Un ejemplo, los astronautas. El espacio no es nuestro mundo natural. Para poder caminar en el espacio, los astronautas han tenido que equiparse de una vestimenta especial y han tenido pues que viajar en una nave espacial que les permite poder sobrevivir sin oxígeno en la Vía Láctea. Y vemos nosotros de que ellos no pueden caminar normalmente porque no están en su espacio, no están en su mundo, no están en su ambiente. Lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros no podemos desarrollarnos en un mundo en el cual no nos pertenece.
No podemos desarrollar nuestras habilidades y talentos porque la atmósfera que este mundo nos ofrece, el mundo de César, no es nuestro mundo. Hay cosas que Dios ha creado en el cielo especialmente para su pueblo y solamente la podemos ver por medio del mundo espiritual, que es donde habita la presencia de Dios. Cuando Dios llamó a diferentes hombres de la fe a lo largo de la historia, lo cual la palabra de Dios nos refleja en las Escrituras, Dios nunca interrumpió la vida de un profeta para hacer algo que él pudiera hacer por sí mismo. Dios siempre pide tareas difíciles de hacer, de alto riesgo, que no están en la capacidad del ser humano, de aquella persona que ha sido llamada por Dios, a que las pueda realizar. Todos aquellos que recibieron el llamado de Dios experimentaron temor, porque se estaban exponiendo a algo no conocido por ellos, porque ellos se veían a sí mismos en sus propias limitaciones, y todo aquello que genere mayor esfuerzo o algo que no está en nuestra capacidad va a generar a nosotros mismos mucho temor. A lo largo de la historia podemos ver en la Biblia lo que la Escritura nos habla acerca de los hombres que fueron llamados por Dios. Tenemos un ejemplo, tenemos a Moisés. Moisés lo llamó con su capacidad de poder hablar normalmente. Y le dijo, mira, yo te voy a mandar a Egipto para que pastorees ovejas. Deja las ovejas que estás pastoreando aquí y anda a pastorear las ovejas de Israel. No lo llamó para eso. No lo llamó para eso. Lo llamó para que se enfrentara con el hombre más poderoso del mundo en aquel momento, con Faraón. Dios lo envió a una misión, humanamente hablando, imposible. Lo mismo hizo con Gedeón. Gedeón tomó un puñado de hombres para enfrentarse a todo un ejército. Desde el pensamiento del César, desde el mundo del César, eso es imposible. Pero cuando nosotros lo llevamos a cabo dentro de la atmósfera espiritual en la cual Dios pone a su pueblo, lo imposible se hace posible. Y muchas personas hoy en día a veces sienten ese temor, ese miedo al llamado de Dios. Y hay muchos que ya no experimentan ese temor a ese llamado, ese miedo que experimentan al llamado de Dios, quizás porque Dios ya no los está llamando, porque muchas veces los llamó y dejaron de lado la obediencia al Señor. Y cuando Dios nos llama, a veces la muerte está de por medio, sino que lo digan los apóstoles, sino que lo diga Pablo, sino que lo diga Esteban. Dios nunca tiene un plan B. Cuando Dios decide cuál es el camino, ese es. Dios no cambia, Dios es inmutable. Cuando tú niegas a incluirte dentro del propósito de Dios, pierdes la gran bendición de ver la gloria de Dios. Y esto nos lleva, hermanos, a recordar algunas frases mentirosas que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Cuando muchas veces hemos escuchado que Dios nunca te va a pedir algo que no puedas hacer o que esté por encima de tu capacidad. Porque cuando nosotros vemos la vida de Moisés, cuando nosotros vemos la vida de los apóstoles, cuando nosotros vemos la vida de todos aquellos a quien Dios ha llamado, Dios siempre le pidió hacer cosas que estaban por encima de su capacidad. Otra frase engañosa es que no tengas temor porque Él nunca te pondrá en vergüenza. Cuando Dios nos dice que el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, no nos ofrece una vida fácil, no nos ofrece una vida de color de rosas. Muchas veces los hombres de Dios hasta hoy en día son avergonzados a causa de que el mundo no los ama, porque no pertenecemos a este mundo, porque el mundo del César no es nuestro mundo. Nuestro mundo es el mundo que la palabra nos ofrece a través de vivir una vida al lado de la presencia de Dios. La Biblia nos dice todo lo contrario. Todos los hombres de Dios hicieron cosas por encima de su capacidad. Otra frase mentirosa es: tranquilo, Dios no te va a pedir algo que no te gusta hacer. Y cuando yo veo la vida de Esteban murió apedreado por hacer lo que Dios le mandó.
recordando también lo que hemos comentado acerca de Moisés, Dios le dio una unción a Moisés para que pudiera desarrollar el trabajo que le había encomendado. Bajo los parámetros del mundo, bajo los parámetros del César, Moisés no hubiera podido cumplir su misión. No hubiera habido plagas, no se hubiera abierto el mar al levantarle sus manos con su vara. Bajo la unción de Dios, bajo la atmósfera de Dios a la cual nosotros debemos de pertenecer, todas las cosas que para el mundo son imposibles, todas las cosas que para el mundo de César son imposibles, para los hijos de Dios todo es posible. Así que Dios siempre, cuando nos llama, nos va a pedir cosas que están por encima de nuestra capacidad. Cuando Dios llama, y son cosas de Dios y no del César, es exactamente al revés del mundo de Roma, del mundo del César. El mundo de Dios no tiene nada que ver con el mundo del César. La vida nos ha enseñado a decir este tipo de frases, quizás que le hemos escuchado en la iglesia. Señor, prospérame y yo seré generoso con la iglesia. Y así no es la cosa. La cosa es, Señor, yo voy a ser generoso con la iglesia y luego tú me prosperarás. No es como yo lo digo, sino es como Dios lo dice. Y aquí entra a tallar la fe. Y la fe no tiene que ver nada en el mundo de César. Señor, muéstrame que tú estás conmigo y yo tomaré el desafío. También aquí es al revés. Porque esto me recuerda cuando el pueblo de Israel estaba al frente al Jordán a punto de cruzarlo, y el Jordán estaba en aquel momento, era un río sumamente caudaloso. Y ellos tenían que atravesar el Jordán. Y el Señor le dijo claramente, primero metan sus pies y caminen, y cuando el agua le llegue a la cintura, recién allí se abrirá el Jordán. No es antes. Es cuando tú decides obedecer la voz de Dios y cuando tomas el paso de fe. El mundo de César es un mundo sin fe. El mundo de Dios es un mundo que se mueve por la fe. La palabra lo dice claramente, mas el justo por la fe vivirá. No hay otra manera en la que el Hijo de Dios pueda afrontar y pueda vivir la vida en estos tiempos si no es por medio de la fe. Si nosotros seguimos insistiendo al Señor, Señor, dame una garantía, entonces Dios te dirá, arréglate con el César, porque en el mundo de Dios, las cosas de Dios no se manejan como las cosas del César. Nosotros, como hijos de Dios, estamos en un mundo que no nos pertenece. Estamos en un mundo donde la atmósfera es caos, es destrucción, es maldición. Por eso nosotros tenemos que ir al mundo al cual pertenecemos, ese mundo espiritual en la cual la presencia del Espíritu Santo nos guía, nos anima, nos fortalece, nos conduce por el camino correcto, nos levanta cuando nos caemos y nos hace bendición para aquellos que viven dentro de un mundo de caos. Las cosas de Dios no tienen que ver nada con la del César. Dios en este mundo está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y parte de las cosas que le pertenecen a Dios es tu adoración, es mi adoración. Es venir ante la presencia de Dios y quebrar nuestra cabeza, doblar nuestra cabeza, quebrar todo nuestro orgullo delante de la presencia de Dios y adorarlo por lo que Él es, no por lo que Él nos puede dar. El pensamiento del mundo es, yo busco algo, yo doy algo con el propósito de recibir. En el mundo de Dios estas cosas no se manejan así. En el mundo de César es, yo soy el primero y yo busco que me sirvan. En el mundo de Dios no es así. El que quiera ser el primero tendrá que ser el último y tendrá que ser el primero que esté dispuesto a servir a sus hermanos, incluso los más pequeños. Y esto nos recuerda que el Señor es el dueño de la iglesia.
Y por ser dueño de la iglesia no lo podemos meter en una cajita en la cual nosotros decimos solo hay una manera de hacer las cosas. En el mundo de Dios las cosas no se manejan así. Dios rompe toda lógica humana. Dios rompe toda ley de la física, de la química. El mundo de Dios es totalmente diferente al mundo en el cual tú y yo hoy día estamos viviendo. Es por eso que el Señor nos recuerda con esta palabra. Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Porque todo lo que hay en este mundo no le pertenece al César. Hay cosas que le pertenecen a Dios, comenzando por ti y por mí. Tu vida le pertenece a Dios, mi vida le pertenece a Dios, mi adoración le pertenece a Dios, tu adoración le pertenece a Dios, tu alabanza le pertenece a Dios, el gozo en tu corazón le pertenece a Dios, toda palabra de gratitud le pertenece a Dios. Y nosotros estamos llamados a recordar eso en cada momento de nuestra vida. Porque el mundo en el cual vivimos y que está lleno de caos y sufrimiento, la mujer seguirá siendo estéril. Pero cuando el factor Dios entra en ese mundo que está destinado al caos, a la destrucción, la estéril deja de ser estéril. Los problemas financieros no serán un inconveniente para que tú seas levantado. Si nosotros vivimos y nos esperanzamos bajo las leyes del César, verdaderamente estamos fritos. Pero hay una palabra en esta mañana para ti y para mí. Permite que Dios entre a tu vida y cambie la atmósfera que te rodea, porque la atmósfera que te rodea es la que te hace ver las cosas bajo un mundo natural. Tus ojos naturales solamente van a ver el problema, pero cuando tú estás involucrado en la atmósfera de Dios, tus ojos van a ver la solución. ¿Sabes por qué? Porque lo vas a ver a Dios en medio de tu barca, lo vas a ver a Dios en medio de tu tempestad, lo vas a ver a Dios en medio de tu casa, lo vas a ver a Dios en medio de tu trabajo, lo vas a ver a Dios en medio del mercado, cuando vayas y veas que Dios multiplica lo poco que tienes en tu monedero para poder comprar. Vas a ver a Dios obrando en milagros. Los ojos naturales te permiten ver el mundo espiritual que Dios tiene preparado para ti y para mí. El mundo no es lo que muestra la televisión. Ese no es nuestro mundo. Ese mundo es un caos, es una destrucción. Dios nos llama a un mundo diferente. Dios nos llama a ti y a mí a vivir una vida diferente. Y tienes que entender algo en las cosas que le pertenecen a Dios. Tu familia es de Dios. No se le entregues al César. No le entregues tu familia a que vaya por la deriva, copiando y viviendo bajo la forma que este mundo nos ofrece. Cuando nosotros no asumimos nuestra responsabilidad con nuestra familia, le estamos entregando nuestra familia al César. Hay cosas que no le pertenecen al César. Y esta palabra, hermanos, es para ti y para mí. Y nos hace recordar que tenemos que vivir, hermanos, bajo la atmósfera de Dios, bajo la gloria de Dios, bajo la santidad de Dios. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Recuerda eso. No vivas tu vida bajo los límites y parámetros del César. Porque cuando nosotros dejamos de vivir bajo los límites y parámetros del César, encontramos que hay una vida nueva en Cristo Jesús, que hay esperanza en Cristo Jesús. Encontramos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a contemplar con nuestros ojos la gloria de Dios y vamos a ver que para Dios no hay nada imposible. La mente del mundo
mundo de César, no es la mente del Hijo de Dios. Porque cuando estamos en el mundo que Dios nos ofrece, la palabra lo dice claramente, hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque solamente así vamos a poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta para ti y para mí. Y cuando nuestra vida ha pasado por ese proceso, es porque hemos desestimado y no nos hemos dejado llevar por lo que el mundo del César, por lo que el mundo de hoy nos está mostrando como forma de vida. Yo te animo en este día a que busques la presencia de Dios. Yo te animo en este día a que le entregues a Dios lo que le pertenece. Tu vida le pertenece, porque Él la compró con tu sangre preciosa y tu vida no puede estar expuesta a las decisiones del César. Tu vida tiene que estar expuesta a lo que la palabra de Dios ha profetizado para ti y para mí. Que esta mañana, querido hermano y hermana, Dios obre en tu corazón y recuerdes que no todo en esta vida le pertenece al César. Hay cosas que le pertenecen a Dios y solo a Él. Dios te bendiga.